Amén. Amén. Soberano Dios, Creador y Redentor nuestro, sus hijos, continuamos, continuamos reunidos para alabar, glorificar su santo nombre. Con gozo en estas horas sagradas, continuamos, Señor, los estudios que han ido fortaleciendo en todo este tiempo nuestra fe. Gracias, bondadoso Señor, por colocar en nuestras manos su santa palabra, la palabra expresada por sus profetas, Señor, y como grupo remanente, la palabra expresada también en el espíritu de profecía, manifestado en la profeta del Señor, Elena G. de White. Padre Celestial, vientos de doctrina soplan fuertemente, arrasando por todo lado creencias fundamentales, doctrinas fundamentales, Señor, como el de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, como el don de profecía. Eterno Señor, que lo escrito en su palabra sea lo sumo para cada uno de nosotros. Que lo que está escrito, Señor, así lo creemos, que se cumplirá. Y eterno Padre, gracias porque por su bondad y su misericordia nos ha reunido, nos ha juntado, nos ha congregado, Señor, en una sola fe. Y gracias por permitirnos estar conociendo al verdadero Jesús, al verdadero Cristo, en su naturaleza como la nuestra. Gracias, bondadoso Padre, por extendernos la vida, por concedernos tiempo de gracia. Gracias por nuestros hermanos, por sus familias, que en este momento nos reunimos, por las personas que en unos días futuros van a escuchar los estudios que se transmiten en este canal, las verdades y la voz que se levanta para denunciar el error, la apostasía, el fraude y la mentira. Bondadoso Señor, concédenos perseverar hasta el fin, que como su apóstol lo expresó, nada ni nadie nos pueda apartar del amor y de la verdad de nuestro Dios. Amén. Todo esto, Señor, lo agradecemos, implorando siempre que sea la bendición del Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, al entendimiento y al discernimiento de su palabra, reconociendo que como seres indignos necesitamos de su perdón y de su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis queridos hermanos, un feliz santo sábado para todos. Sé que todos estamos gozosos de continuar reuniéndonos en estas horas sagradas para continuar recibiendo este conocimiento del cielo que por su misericordia nos es concedido. Igualmente extendemos el saludo a las personas que acompañan a nuestros hermanos en sus hogares y a las personas que en un futuro el Señor ha ido llevando a visitar este medio digital, este canal del remanente, y que ha permitido que algunos en estos momentos estén conociendo verdades que ignoraban
y que no conocían verdaderamente cuál es la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha permitido a nosotros conocer al verdadero Jesús. Así que, hermanos, vamos a ubicarnos entonces en el texto de estudio que todos conocemos, lleva el título de La palabra se hizo carne, 100 años de cristología en el adventismo del séptimo día. Hemos hecho un recorrido desde 1852 a 1952. En ese recorrido hemos comprobado cómo la iglesia adventista estaba en la época de claridad, en la época donde se hablaba una sola voz, donde todos, desde los presidentes de conferencia, vicepresidentes de uniones, editores de las revistas que daban a conocer el mensaje al mundo, como la Review and Herald, Signos de los Tiempos, se hablaba de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo como la naturaleza humana, caída, naturaleza que tomó después del pecado de Adán. Y hemos iniciado ya hace unos sábados atrás la triste época, que aquí el autor la llama la época de confusión, en donde la iglesia habla con dos voces, y que para esta época de confusión se dio inicio con unas publicaciones que aparecieron en el año 1952 en la revista Review and Herald, y que el autor las ha llamado como declaraciones sorprendentes que conmocionaron, que causaron asombro, declaraciones desconcertantes, declaraciones que no tuvieron en cuenta la historia, la declaración histórica que durante estos 100 años de unidad se tenía. En 1956, 57 aparece otra publicación ya en la revista Ministry. Igualmente, declaraciones contrarias a lo que se había tenido en estos 100 años de cristología. Y vamos a continuar en el día de hoy con el análisis de estas fuentes. Entre ellos tiene en cuenta también lo que aparece en uno de los apéndices del libro Los adventistas responden a preguntas sobre doctrinas. Pero creo que es conveniente que recordemos, hermanos, cuál fue la metodología que estas personas empezaron a utilizar para poder llegar a publicar declaraciones contrarias, declaraciones en total oposición a los escritos que durante 100 años se habían tenido, escritos de pioneros, escritos del espíritu de profecía. Recordemos que son 3 puntos de esa metodología. El primero dice que tomaron escritos de Elena de White y los arreglaron cuidadosamente y enfatizaron lo que ellos necesitaban enfatizar para que pareciera como si la profeta del Señor creía que la naturaleza del Señor era una naturaleza no caída de Adán antes del pecado, aun cuando ninguna de esas citas que ellos tomaban estaba diciendo exactamente lo que ellos querían torcer. El segundo punto es que cuando en los escritos de Elena de White
aparecían las expresiones naturaleza caída y naturaleza pecaminosa, ellos las interpretaron como si quisieran significar que solamente se refería a su naturaleza física y nada más. Y el tercer punto es que utilizaron la palabra vicariamente, no como es realmente su significado, que es el ser el sustituto, sino como que hizo el papel, como que se hizo un desempeño fingido, ¿sí? Y no realmente. Entonces, por tal razón, el autor de este libro siempre nos remite a que recordemos, a que repasemos la sección 3, que abarca todos estos 100 años de Cristología en la época de claridad y unidad. Bueno, entonces vamos a tomar donde quedamos el sábado anterior, que fue en la página 132. En la página 132 damos inicio al capítulo 18, capítulo 18 de la sección 4. El capítulo 18 lleva como título El nuevo pronunciamiento cristológico, un examen de las fuentes. Entonces, aquí van a examinar una de las fuentes de esos nuevos pronunciamientos contrarios a la época de claridad, que es lo que aparece en la revista Ministry de septiembre de 1956. Entonces dice, en vista del significado generalmente reconocido de la declaración cristológica que fue presentada en diversas publicaciones, será necesario para el propósito de este trabajo, del trabajo de este libro, que lo examinemos cuidadosamente. Nuestro primer paso será colocar delante del estudiante, delante de cada uno de nosotros, dice, copias palabra por palabra de, primero, la declaración original en Ministry de septiembre de 1956. Es decir, vamos a mirar palabra por palabra de lo que apareció en la revista Ministry en septiembre de 1956. En segundo lugar, vamos a mirar la declaración tal como apareció en Preguntas sobre Doctrinas. Y en tercer lugar, la sinopsis condensada, es decir, la exposición general del tema que se hizo, como apareció en el libro Movimiento del Destino, escrito por Leroy Edwin Fromm. Como el material, tal como apareció en el volumen 7A del Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, es una copia idéntica a Preguntas sobre Doctrinas, no será necesario duplicarlo aquí. Es decir, en estas 4 fuentes está escrito lo que apareció en la revista Ministry, pero solamente vamos a mirar 3 porque en el Comentario Bíblico Adventista está exactamente como está en el libro Preguntas sobre Doctrinas.
Amados hermanos, qué pena una pequeña interrupción. Hermanos, confírmenme si ustedes están escuchando a la hermanita Argenis. No, hermano, no lo estamos escuchando. Ah, bueno, parece ser que es la señal allá entonces. Yo quería preguntarles porque a veces a mí se me va la señal, entonces no escucho. Y bueno, hermana Ángela, hasta aquí un comentario, por favor, respecto a esta catástrofe que sucedió en la Iglesia Adventista en la Conferencia General, cuando desde 1952 la Iglesia Adventista cambió su doctrina cristológica y comenzó a creer en un falso Cristo, en un nuevo pronunciamiento cristológico, en un Cristo con naturaleza inmaculada, un Cristo falso que no está en la Biblia. Hermanita Ángela, ¿qué comentario hasta aquí le merece? ¿O algún otro hermano que desee opinar o preguntar, quizás, hermanos? Adelante. Ya me regresó el internet, hermano, pues. Ya está de vuelta, hermanita Argenis. Sí, estuvo como 2 minuticos por fuera. Creo que Sí, hay que retomar algo y esperemos con la ayuda de Dios que la señal se mantenga. Adelante, hermanita. que me saca de la reunión, el internet se interrumpe. Bueno, entonces ese es el objetivo del estudio de este sábado, de hoy, y es hacer esa revisión de esas fuentes, porque ya las habíamos mencionado anteriormente, pero acá el autor consideró que era muy importante mirar, como dice en la primera fuente, que es la revista Ministry, palabra por palabra, cómo fue escrito, y luego cómo apareció esas mismas declaraciones en preguntas sobre doctrina. Entonces, dice él, centralizaremos nuestra atención en la sección de la declaración cristológica que tiene que ver con la naturaleza humana de Jesús, porque en esas publicaciones no solamente se habló de la declaración cristológica de la naturaleza humana del Señor, sino que también se hablaba de otras verdades. Pero pues como aquí el libro eh, está centrado en el estudio de esta doctrina, la naturaleza humana del Señor Jesús, por eso solamente se van a mirar esas declaraciones. Entonces empezamos con la declaración original, tal como apareció en la revista Ministry de 1956. Esa aparece con, digamos, con el número, como sección 3, por eso aparecen ahí en el número 3 en romano. Dice, tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. O sea, ese estudio o esa declaración que se hizo en esta revista tiene como título, tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. Y cada una de las declaraciones, ellos le colocaron un subtítulo que aparece ahí en negrilla, ¿sí? Entonces, fueron 9 declaraciones. 132, sí. Fueron nueve declaraciones que las vamos a mirar. Y miremos, hagamos el ejercicio, hermanos, con la ayuda del Señor, a leer cada declaración, qué, qué es cierto y qué es falso, porque viene siempre así, ¿no? Siempre se ha dicho que se revuelve, se mezcla la verdad con el error para crear confusión. Ese es el propósito del enemigo a través de estas personas. Entonces dice la primera declaración, Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y permaneciendo como el representante del hombre para mostrar en el conflicto con Satanás que el hombre tal como lo creó Dios, ligado, es decir, unido con el Padre y el Hijo, puede obedecer cada requerimiento divino.
Esto se fue tomado de Signos de los Tiempos en el año 1898. Entonces, ellos al colocarle este subtítulo, Cristo tomó la humanidad tal como Dios la creó. Entonces, ¿qué observamos en esta primera declaración? Bueno, hermana Argenis, es una absoluta mentira, ¿no? Ujú. Porque está echando por tierra lo que la palabra de Dios dice de Cristo, que tomó nuestra carne y nuestra sangre, ¿cierto? Que debía ser en todo semejante a nosotros. Y también está echando por tierra todas esas citas que en casi 9 meses hemos leído y estudiado del espíritu de profecía y de algunos pioneros importantes, fieles o inclusive directores de la Conferencia General, presidentes que aseguraron la verdad de que Cristo tomó nuestra naturaleza caída. Entonces, me llamó la atención, hermana Argenis, que en esta revista Ministry, que es revista adventista de la Conferencia General, ya en septiembre de 1956, ¿cierto? Ya venía esta corrupción allí. Y esto es el resultado de las conversaciones del gabinete de la Conferencia General desde 1940 en adelante, sus 18 reuniones que tuvieron para torcer la doctrina y comienzan ellos a publicar estas cosas. Esto llevó a que algunos libros que enseñaban la verdadera naturaleza caída de Cristo sean recogidos de las bibliotecas, inclusive sean cambiados. Pero aquí esto es lo que sostienen ahora los pastores modernos, que Cristo tomó la humanidad, la carne y la sangre, tal como la tenía Adán, tal como Dios la creó, o sea, inmaculada, ¿cierto? Y que al permanecer como representante del hombre, eh, el objetivo era mostrar que el hombre, imagínense lo absurdo, ¿no? Sí. Para demostrar que en el conflicto con Satanás, el hombre, tal como lo creó Dios, ligado con el Padre y el Hijo, puede obedecer cada requerimiento divino. Yo les hago una pregunta, hermanos y hermana Argenis. ¿Qué sería más fácil para el hombre? ¿Cómo le sería más fácil vencer, luchar contra la tentación y vencer la tentación? ¿Cómo le sería más fácil? ¿Con una naturaleza inmaculada o con una naturaleza caída? Con la Inmaculada. Obviamente, ¿cierto? Claro. Si nosotros, todos los seres humanos, a ver, voy a poner el ejemplo. Si Adán no hubiera pecado, si no hubiera violado la ley, obviamente su naturaleza humana no se hubiera corrompido, no se hubiera degradado, ni degenerado, ni debilitado. Entonces, unido con Cristo, ¿cierto? Sería más fuerte para resistir la tentación. Sus inclinaciones no serían al mal, porque Adán nació de las manos del Creador. No había corrupción en su naturaleza. Tampoco hubiera heredado a sus descendientes las pasiones, ¿cierto? Las pasiones, las propensiones y esa debilidad. No hubiéramos nosotros nacido con esas tendencias, digamos, y con esa debilidad. Nuestra carne y nuestra sangre no se hubiera degenerado tanto. Entonces, claro, sería una gran ventaja que nosotros tengamos naturaleza inmaculada. Pero la Conferencia General pone a un falso Cristo y entonces con el argumento de que es posible vencer estando en esa naturaleza, caen en el absurdo de entonces
decir que ahora Cristo es de naturaleza inmaculada, porque de esa manera se puede demostrar que sí se puede vencer, pero realmente es lo contrario, ¿sí? Cristo toma la naturaleza caída y estando en nuestra condición, demuestra que nosotros sí podemos vencer estando en una naturaleza caída. Si nosotros no tuviéramos naturaleza caída, pues no serían de mucho, no tendría pues mérito que Satanás venga a tentarnos, ¿no es cierto? Porque nuestra naturaleza sería más fuerte, no degenerada, pero el Señor la tomó después de 4000 años de degradación. Nació de María, cuando ya la naturaleza había degenerado, no evolucionado, sino degenerado por 4000 años de pecado. Entonces, hermana Argenis, esto es un absurdo, ¿verdad? Y las personas, los teólogos, eso es lo que enseña Bullón, Rubén Bullón. Lo mismo, las mismas palabras que están aquí escritas en ese primer ítem, es lo que él dice. Gracias, hermanito. Gracias, hermano Carlos. Sí, cuando leí Ángel, esta, sí, hermana Ángela. ellos, para tener la excusa de que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, porque una cosa va de la mano con la otra, tienen que cambiar la naturaleza de Cristo, ¿sí? Por un lado, pues para hacerse amigos de los evangélicos y estar en la misma tónica con ellos. Por el otro lado, para tener la excusa de que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, porque Cristo no pecó, pues porque la naturaleza era distinta de la de nosotros, entonces por eso venció. Pero nosotros como tenemos naturalezas caídas distintas a la de él, pues sí, nunca vamos a poder vencer. Entonces, para poder predicar esta herejía, pues obviamente tienen que cambiar obligatoriamente, cambiar la naturaleza de Cristo y abandonar el escrito bíblico, obviamente, despreciar, desmenospreciar al Espíritu Santo, que fue el que reveló a los profetas, a los primeros, a los discípulos que escribieron el Nuevo Testamento y están las evidencias bíblicas y hemos mostrado hasta el cansancio, y también el espíritu de profecía. Por eso es que nosotros siempre decimos que la organización adventista y los ministerios de sostén propio apóstatas que abandonaron la verdad renunciaron al espíritu de profecía. Es una de dos: o aceptar el espíritu de profecía, aceptar la verdadera naturaleza de Cristo y otras doctrinas más que ellos están negando y que están torciendo, o renunciar a ellas. ¿Sí? Entonces, estas son las consecuencias que hemos dicho hasta el cansancio. Hemos dicho hasta el cansancio que un pueblo sin profecía se desenfrena. Y eso es lo que está pasando con el mundo adventista, tanto organizacional, de la organización, como los ministerios de esos, del propio apóstotas que están predicando esta herejía. Gracias, hermana Ángela. Sí, es una declaración que yo, pues, estudiándola, me hacía preguntas, bueno, ¿y esto por dónde lo podemos mirar? ¿Sí? Dice, Cristo vino a la tierra tomando la humanidad, pero no dice cuál humanidad en ese momento, y permaneciendo como el representante del hombre. El Señor Jesús no podría ser nuestro representante si no hubiese venido en nuestra misma naturaleza. Y luego dice que para mostrar en el conflicto con Satanás que el hombre, tal como lo creó Dios, es decir, con la naturaleza antes del pecado, naturaleza inmaculada, unido con el Padre y el Hijo, puede obedecer cada requerimiento divino. O sea que ninguno de los hombres que hay en este planeta tiene la naturaleza tal como la creó Dios. Por lo tanto, pues la conclusión que siempre le estamos escuchando a ellos es que no se podrá obedecer los requerimientos divinos. ¿Sí? La segunda declaración: Cristo es llamado el segundo Adán. Y ahí hay un punto. En pureza y santidad, ligado a Dios y amado por Dios, Él comenzó donde el primer Adán comenzó.
Él pasó deseoso sobre el terreno donde Adán cayó y redimió la falla de Adán. Fíjese que tanto la primera declaración como la segunda declaración son años cercanos, 1898, son años cercanos a la carta que la profeta del Señor le escribe al pastor Baker y que ellos están tomando para estas declaraciones, aunque no lo dicen inicialmente. Más adelante vamos a ver que le dan un nombre especial a esta carta al hablar de la naturaleza humana del Señor. Entonces, el Señor Jesús es llamado el segundo Adán. ¿Sí? Así aparece en la palabra. En pureza y santidad, sí, el carácter del Señor es puro y santo, ligado a Dios y amado por Dios. Él comenzó donde el primer Adán comenzó. El Señor Jesús comenzó donde el primer Adán comenzó. ¿Qué Hermana responde? Argenis, si Cristo hubiera comenzado donde el primer Adán comenzó, entonces nosotros no hubiéramos tenido que esperar casi 4000 años para que Dios se haga hombre. Entonces Cristo hubiera venido como hombre al Edén antes del pecado. Si fuera verdad que Cristo comenzó donde Adán comenzó, porque así lo dice esta gran mentira de la nueva cristología adventista, pues Cristo se hubiera hecho hombre y hubiera venido a nacer en el Edén antes del pecado. Pero Cristo vino 4000 años después del Edén, cuando la raza humana se había degradado, se había degenerado, se había debilitado, y Cristo vino a nacer de un ser humano, María. Y los antepasados de Cristo están marcados, esa generación, están marcados por la debilidad y el pecado, como David, Salomón y otros. Entonces, esta también es una gran mentira acerca de Cristo, que comenzó donde el primer Adán comenzó. Es que es muy fácil deducir. Si Cristo hubiera comenzado donde el primer Adán comenzó, pues Cristo habría nacido como hombre en el Edén. ¿Qué opina, hermanita Ángela? Así es, hermano Carlos. Y bueno, vemos que ya habían pasado 4000 años de pecado, de degradación de la raza humana. Y Hebreos 2 nos dice que él vino a ser semejante a sus hermanos. ¿Y cuál era la naturaleza que existía en ese entonces? Que ya hemos hecho énfasis en esto muchísimas veces. ¿Cuál era la naturaleza que existía 4000 años de pecado, después de 4000 años de pecado? No había otra más, porque si Cristo hubiera tomado, como dice usted, hermano Carlos, la naturaleza impecable de Adán, pues hubiera venido cuando ellos estaban todavía en el Edén. Pero ¿después de cuánto vino Cristo? Después de 4000 años de pecado. No había más naturaleza. No había una naturaleza impecable en ese entonces. No. La única naturaleza que existía en ese entonces era la caída. ¿Sí? ¿Qué otra podía tomar? Además, hace énfasis en Romanos 1:3, del descendiente de David, de la simiente de Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Qué naturaleza tenía Abraham, Isaac, Jacob? Todos ellos, la naturaleza caída, porque allá cuando ellos pecan se degrada y ya ellos pasan a cambiar de una naturaleza inmaculada, impecable, santa, a una naturaleza caída. Esa es la misma. No tiene sentido que Cristo hubiera venido todavía viendo una naturaleza impecable, pues porque ya el hombre no necesitaba
un Salvador, porque todavía no había caído. Entonces no se justificaba que Cristo se hiciera hombre, porque ese pacto se hizo, era por si el hombre caía, era vencido por Satanás. Ellos sabían que Satanás estaba aquí, en la tierra, había sido expulsado. Y corría el hombre ese riesgo, como corrieron el riesgo los demás mundos que nunca han caído y que Satanás también fue a tentarlos. Gracias, hermana Ángela. Por esa razón es que el autor del libro, el pastor Ralph Larson, nos dijo acá al iniciar el examen de estas fuentes, estamos mirando la primera fuente que es la revista Ministry, él quiso colocar delante de nosotros como estudiantes de este libro, dice, copia de palabra por palabra de esta primera declaración. Y ellos le colocaron a cada declaración un subtítulo, ¿sí? Como para reforzar la la gran mentira que hay en cada una de esas declaraciones. ¿Puedo opinar algo, hermanita? Sí, señora. Buenos días, hermana. Buenos días, hermana. Dios los bendiga a todos. Feliz Santo Sábado. Hermana, yo escucho que en reiteradas oportunidades, ocasiones, cuando se estudia este caso de esta mentira que ustedes dicen, o sea, repiten mucho, y pues estoy clara en eso, de que es una doctrina de demonios. ¿Por qué de demonios, hermana? Es lo que yo entiendo. O sea, espero que me disculpen si estoy equivocada. Yo entiendo que es una doctrina de demonios. Ustedes lo han afirmado varias veces y estoy convencida de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Jesús nació, si hubiese nacido con la naturaleza, primero por la edad, que usted está explicando de una manera muy clara, el tiempo. Si después de 4000 años él viene y si él toma la naturaleza de Adán antes del pecado, ¿qué están enseñando ellos? ¿O qué nos hacen creer esa doctrina mentirosa de demonios? Que Jesús es un Cristo falso. Cuando un individuo dice que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes del pecado y que Jesús no pecó porque él tenía una garantía, eso quiere decir que Jesús es un Dios falso. Ese Jesús que ellos predican o que alguien lo acepta es un Jesucristo falso. Es un Dios falso. ¿Por qué? Porque él no podía llevarnos ventaja a nosotros. No debía ser así, porque sería una desventaja para nosotros. Entonces, cuando ellos dicen que nosotros no podemos dejar de pecar, sino hasta cuando Cristo venga, ¿para qué lo hacen? ¿Para qué lo hace Satanás? Para engañarnos y no darnos la opción. Él no quiere darnos la opción que nos dio Jesús, de que nosotros sigamos pecando, quizás no abiertamente, sino de vez en cuando un pecadito blanco, como dicen. Y pues cuando el Señor venga ya, Él me va a transformar, me va a limpiar. Pero nosotros cuando hemos estudiado sabemos que en el momento que Jesús salga del lugar santísimo, ya se cierra el tiempo de gracia. Y si seguimos pecando hasta cuando Jesús venga, pues no hay oportunidad de salvación. ¿Por qué no la hay? Porque ya Jesús no está intercediendo ni por mí ni por nadie. Entonces, es una total mentira y es una peligrosidad muy grande creer en esa doctrina mentirosa de demonios, porque lo que Satanás quiere es que nosotros estemos en pecado hasta cuando Jesús venga para que nos perdamos juntamente con Él. Entonces es clarísimo poder aceptar que Jesús vino totalmente con la naturaleza de Adán después del pecado, porque es de la única manera que Él podía, si Él no hubiese venido, y Satanás lo sabe, si él vino con la naturaleza antes, nosotros no podemos ser salvos, porque es la excusa para que nosotros digamos, no, como Jesús tuvo una opción, tuvo un privilegio, tuvo una ventaja sobre nosotros, pues nosotros no vamos a poder ser salvos. Ese es el Cristo mentiroso que ellos enseñan, para que la gente se confíe, no, cuando Jesús venga me va a limpiar, me va a salvar. Nosotros tenemos que estar a paz y salvo con Jesús antes de que Jesús salga del lugar santísimo. Eso lo tengo claro yo. No sé si estoy equivocada. ¿Por qué? Porque después de que Jesús salga, así quieran arrepentirse miles y miles y llorar, y eso, ya no está Jesús ya poniendo sus manos heridas ante el Padre para que nosotros podamos ser aceptados como hijos puros de Dios. Entonces, es un peligro inminente
creer en esa doctrina mentirosa de demonios, de un Jesús que nos llevó ventaja y que, o sea, no sé si deba decir esto y sea un irrespeto hacia mi Señor, pero es un Cristo tramposo. El que ellos enseñan es un Cristo tramposo, mentiroso, y tiene ventaja según ellos, porque él sí no pudo pecar, porque como tenía la naturaleza antes del pecado y fue Dios 100%, no, Jesús vino como usted y yo a este mundo, exento a poder haber podido pecar, pero venció a Satanás, por eso dice, venció a Satanás, a Adán, donde venció a Satanás y superó a Adán, donde Satanás venció a Adán. Porque antes, cuando Satanás venció a Adán, Adán no tenía tendencia al pecado, pero como tenía libertad, logró decidir, bueno, voy a creerle, le creyó más a él, mentiroso, que al Dios del cielo que le dijo, si comieres de este árbol el día que lo hagas, ciertamente morirás. Ellos dijeron, no, eso es ese Dios que nos dijo eso es un Dios mentiroso, porque Satanás está diciendo que él come y no se ha muerto. Los engañó con una mentira terrible y prefirieron creerle la mentira a Satanás que la verdad que Dios les había dicho, porque ellos Gracias. desobedecieron y quedaron perdidos para siempre. Entonces, mire que eso que ustedes enseñan, hermano, tiene una trascendencia impresionante para cada uno de nosotros, poderlo analizar de una manera muy minuciosa para tener la certeza de qué es lo que tenemos que hacer. Gracias. Gracias, gracias, hermana. Mire, Hermana Argenis, por eso perdón un es que momentico, hermana nosotros, Ángela. Ujú, sí, hermana, ya un segundito. Con respecto a lo que decía la hermana Dalila, ah, más adelante vamos a empezar a mirar que todo esto está basado eh, en la carta Baker, que ya la estudiamos hace algún tiempo, y se basaron en una única carta, en una carta que ni fue publicada por la hermana White. ¿Por qué no revisaron más adelante, nos va a decir el autor, por qué no revisaron otras cartas, no? Hay una carta del año 1896 donde la hermana White dice, no fue una humanidad irreal, ¿sí? Como lo están queriendo mostrar, como lo están mostrando, no fue una humanidad irreal en el sentido de que se pareció al hombre por fuera físicamente, pero su naturaleza interna no fue la del hombre caído. Entonces ya dice, no fue una humanidad irreal, como si apenas pareciese un hombre, ¿no? Que Cristo tomó sobre sí mismo. Él tomó la naturaleza humana y vivió en la naturaleza humana. ¿Y cuál es la naturaleza humana la que tenemos? Pues naturaleza humana caída, la de Adán después del pecado. Él estaba rodeado de enfermedades. Justamente aquello que usted puede ser, él lo fue en la naturaleza humana. Él tomó nuestras enfermedades. Él no solamente fue hecho carne, sino que él fue hecho en semejanza de carne pecaminosa. Eso es una carta de 1896, época muy cercana también a la carta Baker, 1895. Eh, Así es de que, hermanos, el problema de todas estas personas para que hayan llegado a creer doctrinas de demonio, como es esta falsedad, es porque, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, desecharon el espíritu de profecía, desecharon los testimonios y como lo dice la escritura, eh, entraron en confusión, en dispersión y todas las consecuencias que ello trae. Hermana Ángela, la escuchamos. Hermana Ángela. Hermana Argenis, sí, disculpe. mientras la hermana Ángela vuelve del Triángulo de las Bermudas, permítame un ratito y yo me meto aquí. Hermanita, mire que cuando yo escucho a la hermana Dalila en su última intervención, de verdad que me gozo en el Señor. Me da una alegría tan grande, hermana Argenis, saber que personas sencillas como ella han asimilado lo que en estos 9 meses usted nos ha instruido y la hermana Ángela también en esta clase de escuela sabática, porque ella está convencida del verdadero Cristo y
denuncia públicamente que ese Cristo que enseña la Conferencia General y muchos ministerios de apoyo es un falso Cristo. Gloria a Dios por ese testimonio de la hermana que ha entendido claramente, así como muchos hemos logrado entender. Yo quiero llamar la atención, hermana Argenis, a dos textos en la Biblia para hacer la diferencia entre esa naturaleza humana de Cristo antes del pecado, ¿cierto? Perdón, la naturaleza humana del hombre antes del pecado y la naturaleza humana del hombre después del pecado. Por favor, abran la Biblia y leamos un texto muy conocido que es Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y sigue diciendo el texto, señorea y otras cosas. Pero noten que cuando Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, deciden crear al hombre, por eso dicen hagamos, plural, ¿cierto? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces el hombre, Adán, es creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, viene el pecado en Génesis 3, el hombre, Adán desobedece. Entonces, ¿cómo van a nacer ahora los hijos de Adán? ¿A imagen y semejanza de Dios o a imagen y semejanza de Adán? La La Biblia lo imagen. explica. La Biblia lo explica. Génesis capítulo 4. Ese Hermanito, texto, me ese texto es permite muy ahorita, importante. Regálame un ratico, hermana Dalila. Ese texto es si muy me da la importante. oportunidad, porque lo que su merced está diciendo me ha dado algo, una paz impresionante y le agradezco por esa intervención. Cuando termine me da la oportunidad de lo Ya, que siento. ya, hermanita, muchas gracias. Mire, Génesis 4. En Génesis 1:26 acabamos de leer que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, pero cuando el hombre peca, ya en Génesis 3, ahora sí se va a describir con qué imagen y semejanza nacen los hijos de Adán después del pecado. Versículo 1 de Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Allí menciona la Biblia que Adán y Eva tuvieron a Caín y a Abel, pero cuando nace Set, va a describir con qué naturaleza nace Caín, Abel y Set y todos los descendientes de Adán después del pecado. Dice Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ahí repite, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. A imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis 1:26. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Ahora si noten en el versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, como dice ahí. ¿Cómo dice ahí, Claro. hermanos? A su semejanza. A su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Notaron la diferencia? Primero la Biblia dice que Dios crea a Adán conforme a su imagen y semejanza, pero después del pecado, Adán crea hijos
conforme a su semejanza, a su imagen. Ya los seres humanos, después del pecado, ya no nacemos conforme a la imagen y semejanza de Dios, sino conforme a la imagen y semejanza de Adán, pecador. No nacemos pecadores, pero la naturaleza humana que traemos ya no es inmaculada. Y Cristo nació 4000 años después del Edén. Por lo tanto, ya Cristo como ser humano no es creado a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de Adán después del pecado. Esto no quiere decir que Cristo haya sido pecador o que haya heredado el pecado, sino la naturaleza caída con la que nosotros nacemos. Hermanita Argenis, gracias. Y perdón, hermanita Hermano Juan Ángela, Carlos, que le quité la palabra allí. Hermanita Argenis, estaba no, dale. pendiente la hermana Ángela y la hermana Dalila. Adelante, hermano. Sí, hermano. Bueno, sobre lo que se refiere la hermana Dalila, que también pues es un punto muy importante que ella menciona, es que ellos están negando el tiempo de gracia, la doctrina de que se va a acabar la gracia en algún momento, porque Cristo está en el santuario y llegará el momento en que se termina la gracia. Ellos están tumbando esta doctrina, están negando esta doctrina del cierre del tiempo de gracia y muchas otras más, como hemos mencionado, como que el Señor nos puede hacer victoriosos, que Él tiene el poder para ayudarnos a obtener la victoria. Y muchas otras doctrinas más, como nuestro gran sumo sacerdote, que fue semejante a nosotros y que de esa manera Él nos podía entender. Todo esto lo está negando, todo eso implica negar la verdadera naturaleza de Cristo. Hermana Dalila. Gracias, muy amables. Hermanos, hay una cosa que me impresiona con lo que leyó el hermano, el texto que nos acaba de explicar y todo lo que nos acaba de explicar sobre la imagen. Cuando Dios creó al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaban ahí en esa reunión el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de que Jesús viniese como hombre a la tierra. Entonces, nosotros después de Adán, cuando dice el hermano que Adán dice que crea a su imagen y semejanza, ya con el pecado encima, ya habiendo pecado él. Cuando nosotros estamos en pecado, cuando no hemos conocido al Dios verdadero, al verdadero Dios que conocemos hoy, nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué pasa con los que están enseñando la doctrina de demonios? Si nosotros aceptamos a Jesús y no podemos dejar de pecar, eso es una mentira, eso es como una dinamita pues ya encendida, explota. Y lo que coge a la redonda y no sé cuántos kilómetros lo destruye. Eso es esa doctrina mentirosa. ¿Por qué? Porque si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de los tres, a nuestra imagen, cuando él habla, cuando está creando, habla en plural, decía el hermano, y lo dice la Biblia, en plural. Vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Entonces, ellos incluyen los tres en la creación, no solo el Padre, sino el Hijo y el Espíritu Santo. Todos tres están incluidos en nuestra creación. Antes de que Adán pecase, él era perfecto, no tenía pecado. Después pecó, ya nosotros no somos iguales a la semejanza del Padre, sino de Adán después del pecado. Pero cuando yo conozco a Cristo, conozco la naturaleza de Dios, del Espíritu Santo, yo nazco de nuevo, el individuo nace de nuevo. Entonces, esa es mentira de que no podemos dejar de pecar, eso es terrible. Entonces, nazco de nuevo como una hija de Dios creador, de Dios Padre. Y nazco con la obediencia de un Jesús que vino a obedecer a pesar de que tenía la tendencia al pecado. Debo nacer como la semejanza de un Dios puro y verdadero y como un Jesús que vino y se humanó para darme vida eterna a mí y a toda la humanidad. Y,
¿Y qué papel hace el Espíritu Santo en mi semejanza? Debo ser transformada y que sea el Espíritu Santo quien dirija mi vida de ahí en adelante cuando yo nazco de nuevo para no permitir que el pecado me venza de nuevo, que Satanás me venza. Yo he aprendido, no sé, discúlpenme si no quiero exaltarme ni nada, solo con humildad se los digo, hermano. Yo cada vez que siento que, porque nosotros luchamos diariamente, como debió haberlo luchado Jesús y batallado. O sea, Satanás no es que nosotros aceptamos a Jesús, al Espíritu Santo y a nuestro Padre Celestial y ya, dejémoslos quieticos porque ellos ya no los puedo tocar. No, todo el tiempo, cada uno, yo lo siento así, no sé ustedes cómo lo sentirán, hermano, pero uno todo el tiempo está luchando contra algo que Satanás le pone a uno. Una mentira o esto, un mal genio, una indiferencia con el prójimo, con lo que sea. Entonces, yo enseguida clamo al Espíritu Santo. Yo sé que Dios y mi Jesús me ayudan, pero el Espíritu Santo es el que reemplazó a Jesús aquí en la tierra. Entonces, mis pecados, ¿a dónde los llevo? A la cruz del Calvario. El ser semejante a Dios lo llevo en mi oración, mis oraciones internas. Pero en la lucha diaria, de minuto a minuto, mientras estoy viva, aun cuando uno está dormido, Satanás, no sé de dónde salen sueños raros. Y yo cuando despierto, yo, Señor, pero ¿esto qué pasó? ¿Por qué soñé esto? ¿Qué hice? ¿Qué vi yo hoy que me transmitió eso? Porque dicen que los sueños son algo que uno refleja, o que piensa, o que ve, y en la noche el subconsciente se lo trae, pero son cosas que lo inquietan a uno. Entonces, ¿a quién yo clamo para poder seguir siendo esa hija digna de ser llamada hija de Dios? Al Espíritu Santo, que es el que representa ahorita al Señor Amén. Jesús, para enseñarme y ayudarme y poderme dar la victoria sobre el pecado y la muerte. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar unidos a esos tres seres maravillosos que existen en nuestra vida, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para poder vencer todo, hermano. Porque no es que nosotros ya aceptamos a Jesús y ya, no, somos libres, o sea, haciendo creer que somos como Jesús, como Él fue Dios, no pudo pecar, no. Jesús pudo haber pecado, pero Él venció donde Satanás donde Adán fue vencido. Entonces, nosotros también tenemos que ser así, como el Señor Jesús, vencer con la ayuda del Espíritu Santo para que en todo momento y cada momento estar, Señor, sí, porque uno no sabe en qué momento se va a morir, hermano. Yo siempre le tengo temor a eso. Si yo muero en algún momento, porque nosotros estamos vivos, le hemos muerto, es un dicho de mi tierra. Entonces, uno está vivo, pero en cualquier momentico, pues Dios no nos permite seguir y ya. Y si yo no estoy totalmente en paz con Dios, pues me puedo perder. Yo le digo, Señor, yo no quiero perderme. Si yo todo momento yo salgo a la calle, Señor, cuídame. Y si algo me pasa en la calle, Señor, limpia mi maldad, borra mis pecados y hazme porque yo anhelo, hermano, mi más grande anhelo es poder andar las calles de oro en la Nueva Jerusalén con Jesús. Y ese debe ser nuestro anhelo constante, hermano, que la vida de nosotros viva en torno a esa promesa. Viviremos con Jesús en la eternidad, en la tierra nueva, andar las calles de la Nueva Jerusalén. Entonces, es algo que uno puede, hermanos, si lo logramos, seremos más que victoriosos y con la ayuda del poder del Espíritu Santo lo vamos a lograr. Entonces, que nadie se deje meter en la cabeza la mentira que nosotros no podemos dejar de pecar en esta tierra simplemente porque somos humanos y no podemos. Sí podemos porque Jesús lo prometió y las promesas de Jesús son fieles y verdaderas y Él no es un Dios mentiroso, Él es un Dios de verdad. Y el Espíritu Amén. Santo nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Cuando nosotros estemos convencidos de esas tres cosas, hermanos, estamos en el camino correcto. Que Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermana Lira. Bueno, entonces pasamos entonces a la tercera declaración. Hermana Argenis, Sí, hermano Jairo. sí, es cuando yo iba allá donde la hermana Inés y la hermana Joana, y usted conoce toda la gente. Ujú, Entonces, una vez expuse el tema ya de lo mismo que expuso el hermano Carlos, ¿no? De que sí. somos, que el Señor nos creó a imagen y semejanza de Dios, pero nosotros venimos a imagen y semejanza de Adán, ¿no? Y ellos me dijeron que no, que eso no era así, y echaron por tierra lo que les expuse, ¿no? O lo que dice la palabra. Entonces, pues gracias a Dios que el hermano ahorita vuelve y saca el tema, o ya lo ha sacado, entonces confirma de que
de que sí, sí nosotros ya estamos a imagen y semejanza de Adán, ¿no? Que ya venimos de un hombre en pecado. Yo considero que de pronto, como decía la hermana Dalila, pues ya somos en semejanza a Jesucristo y todo cuando le aceptamos a Él y buscamos andar como decía la hermana Dalila, andando en la santidad, porque uno del temor, como decía la hermana Dalila, el temor más grande de uno es estar en pecado y resulta que todos los años que uno ha vivido, entonces se pierde, ¿no? Pierde una salvación en el último momento. Entonces ese es el temor que uno le da, ¿no? Entonces, eh, y yo digo, sí, que somos a imagen y semejanza de Dios en estos momentos, pero por la parte espiritual, ¿no? En la parte física, pues, si siguiéramos a imagen y semejanza de Dios, pues no nos envejeceríamos, no se nos verían las arrugas tanto en el pelo blanco, tanta cosa, ¿no? Porque me imagino que cuando ya seamos sin pecado, ya en la nueva tierra, el hombre de nuevo, pues ya no se va a envejecer, ¿no? Es lo que concepto mío, ¿no? Ujú, gracias, hermano Jairo. Sí, no podemos escapar a esa, lo hemos leído reiteradamente, a la ley de la herencia, ¿no? Lo que nos transmiten nuestros padres generaciones atrás, ancestrales bien atrás. Pues eso viene ya codificado en los genes y es cuando dice que 4000 años de pecado ha ocasionado degeneración en la raza humana, en la parte biológica, física, mental, ambiental. Pues eso ya viene determinado en los genes, esta debilidad, esa tendencia que nos ala, digamos, fuertemente cada día hacia el pecado, pero que por la gracia del Señor, por su divina justicia, sabemos que podemos cada día ir obteniendo esa victoria, ir siguiendo los pasos, seguir mirando ese modelo perfecto que fue Jesús. Y pues el Señor eso es lo que anhela, que reflejemos a Jesús y que cada día mm, esa imagen se refleje en nosotros, la imagen de Dios, Hermana, la imagen de Jesús. hermana, hay una cosa importante en lo que usted está diciendo, y es que, hermana, yo no sé si ustedes lo habrán notado, yo lo he notado en qué sentido. Hay una diferencia del cielo a la tierra. Cuando usted ve a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, que sigue los caminos de Dios, en la vejez, usted lo observa y observa a un anciano o a una persona de mayor edad que no tiene el conocimiento de Dios y que no anda en los caminos de Dios. Y es una diferencia impresionante la cara y todas las acciones del anciano cristiano al anciano que no es cristiano. Yo no sé, es diferente, yo lo he notado y digo yo, Dios mío, maravilloso el Señor. De pronto tiene vejez, tiene arrugas, tiene cosas de la generación por la raza caída, por el pecado que es, pues aunque Él esté nueva criatura y todo, o sea, las marcas de la herencia siguen hasta el final. Y le salen canitas, y le salen arruguitas y achaques y todo. Pero la actitud de la persona como tal, o sea, como le dijera yo, como la acción, los gestos, la cara, los movimientos, todo, o sea, la personalidad de ese individuo es totalmente diferente al que no conoce a Jesús ni anda en los caminos de Dios. Yo lo he notado, hermano. Y yo digo, gloria a Dios, yo quiero, si el Señor me llega a ser viejita, yo quiero estar es con Jesús para hacer la diferencia de la otra viejita que no tiene a Jesús. Yo no sé si yo estoy argumentando algo que no es, pero yo lo he sentido así, hermano. Ustedes opinen también a ver qué dicen. Gracias. Hermana Lila, y también pues la persona que tiene a Cristo, pues su vocabulario, su forma de ser, su expresión, esto es diferente, ¿no? Mientras que el que no, el mundano, eso es unas bocas vulgares y todo, ¿no? Entonces ahí no ve la diferencia. Gracias, hermanos. Bueno, Está fumando sería- cigarrillo, están haciendo cosas que no, es mucho su palabrerío es cuestión, tremendo. gracias, hermano Jairo, hermana Dalila. Bueno, sí, sería
tema interesante para otro estudio. Yo no recuerdo en ese momento cuál es el salmo, pero sé que hay un salmo donde David expresa lo que estaba diciendo la hermana Dalila. David vivió muchos años con personas que lo rodearon, que lo rodearon ahí en su palacio, y pudo verlos envejecer y vio en algunos de ellos en la vejez cómo aquellos defectos de carácter, aquellas cosas que no se arreglaron en el camino, pues que se acentuaron en la vejez, ¿no? Esa es la Y palabra correcta, hermana, la que usted está diciendo. Los defectos de carácter de uno que está en Cristo y el que no está en Cristo. Se le nota, como decía el hermano Jairo, en su forma de hablar, en forma de actuar, de todo, todo. Es diferente. Es una cosa impresionante. Uno se queda, se y nota la diferencia. no solamente estamos hablando de las personas que no conocieron al Señor Jesús en su juventud, en su madurez temprana, sino refirámonos a nosotros, ¿sí? Que hemos estado transitando muchos años en este camino. Si no hacemos esta lucha y nos agarramos del poder divino, pues nos van a llegar los años eh, seniles y estos defectos de carácter y estas cosas que no se arreglaron a tiempo, pues van a ser, se van a acentuar más. Entonces, bueno, eso lo miramos en otra oportunidad. Entonces vamos a seguir con la tercera declaración hecha en esta revista Ministry, y esa dice: en la plenitud del tiempo, o sea, cuando se estipuló el tiempo en que iba a venir el Señor Jesús, Él tuvo que ser revelado en forma humana. Él tuvo que tomar su posición a la cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. En el cielo se escuchó la voz: el Redentor vendrá a Sión, y sobre aquellos que se alejan de las transgresiones en Jacob, dice el Señor. Entonces, aquí nuevamente donde dice, Él tuvo que tomar su posición a la cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. En este libro, en este que estamos estudiando, me gustaría que lo tuvieran señalado en la página 77, eso lo hemos también reiterado en algunas ocasiones. En la página 77 de este libro, Elena de White, se expone que Elena de White hace distinción entre lo que es naturaleza pecaminosa y lo que es pecaminosidad, ¿sí? Claro, el Señor Jesús no tomó la pecaminosidad del hombre, porque pecaminosidad, según lo que explica este libro, es estar manchado por el pecado, estar lleno de pecado. Pero ellos no hablan de naturaleza pecaminosa, sino que hablan de pecaminosidad. Entonces, nuevamente dice, tomó la forma humana, pero no la pecaminosa corrompida. Acordémonos que ya se nos ha explicado en este libro que la hermana White nunca empleó, ni los pioneros en sus declaraciones, la palabra corrupción o corrompida, porque ya se asume que una naturaleza corrupta o corrompida es una naturaleza que ha cedido al pecado, está llena de pecado. El Señor tomó la naturaleza pecaminosa, en el sentido de una naturaleza en donde nacemos no pecadores, sino con la tendencia. Tenemos esa debilidad, esa tendencia a que nos guste el pecado, a darnos gusto, a considerarlo, y finalmente, pues, si no se lucha contra esas tendencias con el poder de Dios, pues se va a llegar a una naturaleza pecaminosa, corrupta o corrompida. Bueno, no sé si hay alguna, para alguna, Hay algo algo, para... hay algo ahí, hermana, en lo que su merced está enseñando, y es que la naturaleza del pecado, o sea, nacemos con la naturaleza pecadora,
o en el caso del Señor Jesús. Nosotros cuando nacemos de nuevo en el Señor, que conocemos a Jesús, seguimos siendo de naturaleza pecadora, pero Caminosa, hermano. ¿qué pecaminosa? Pero ¿qué es el pecado en sí? Es la acción que hace, o sea, la naturaleza pecaminosa nos hace actuar, robar, matar, mentir, bueno, hacer cosas que no deben ser, y eso, cuando estamos en Cristo no lo controlamos, pero cuando tenemos a Jesús y el Espíritu Santo como nuestro ayudante, Él no quiere decir que nosotros no pensemos: "Ay, ¿será que digo esta mentirita blanca? ¿O será que escondo esto? Me dan una vuelta de más. ¿Quién lo mandó ser tan tonto y no mirar y no lo devuelvo?". Bueno, cosas así. Entonces, cuando nosotros luchamos con esa naturaleza pecaminosa y permitimos que la acción se consume, ahí es donde se comete el pecado. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos que luchar a todo momento con eso, y permanecer unidos al Señor para no permitir que nos venza el pecado, porque Satanás él no baja la guardia, hermano. Siempre vamos a estar ahí en esa lucha constante de hacer. Ahora, hay una forma de pecar que es el pensamiento. Por ejemplo, la Biblia tiene un texto donde dice: si un hombre mira a una mujer y la desea en su corazón sin decirle ni siquiera qué bonita eres, me aceptas una visita, siendo casado, porque hay hombres casados que violan también el mandamiento y pecan contra el adulterio y eso. Entonces, ¿qué sucede? Así él no lo haya esbozado públicamente, dice que la Biblia dice que pecó en su corazón con ella, porque la deseó, o a veces uno dice, se queda callado y quiere decirle la verdad a alguien, pero no la dice. Eso es pecado, hermanos. Si uno dice una mentira blanca, si alguien, o sea, uno le va y le dice una mentira a otro como por suavizarlo, o si está aturdido por algo, no, le mete una mentira piadosa que llaman. Eso es pecado, hermano. Entonces, esos pecados son los que nosotros tenemos que todos los días luchar y vencer con la ayuda del Espíritu Santo. Porque de lo contrario, no, lo que yo temo, yo siempre, el temor mío es que yo me muera en un momento sin saber a qué hora, porque yo le estoy pidiendo al Señor que no me deje postrar en una cama, porque tengo terror de que yo llegue a la invalidez y que la gente los primeros 3 días o 10 días o un mes, bueno, lo soportan a uno, pero ya después, ojalá ya muera ligero esa viejita que ya se ensucia, que ya hay que limpiarla, ya empieza uno a dar, o sea, terror de que lo cuiden porque la gente no tiene la paciencia para hacerlo ni nada. Entonces yo le digo al Señor: Señor, lo único que te suplico y que te pido de todo corazón es que yo no me postre en una cama, que si me acuesto y amanezca sin vida y que ni yo misma me dé cuenta que ahora me muero. ¿Por qué? Porque eso es un pedido que yo le pido a ustedes, hermanos, que oren por mí por eso, porque mi anhelo es ese, que yo no le vaya a dar lidia a nadie. Entonces, y yo por eso, como yo le pido eso al Señor, yo todas las veces que me acuesto a dormir, yo le digo: Señor, limpia mi maldad, si en algo no me acuerdo en qué pecado y no te lo he confesado, Señor, limpia mi pecado que esté ahí en el libro de la muerte y dame la oportunidad de estar anotada en el libro de la vida. Porque uno no sabe a qué momento se va a morir, hermano. Y si uno no está constantemente con esa lucha, pues quién sabe cuánto no nos iremos a encontrar allá junto al árbol de la vida, hermano, porque a veces somos descuidados con eso. Y Satanás es astuto. Él sabe que si nosotros estamos ahí a la vanguardia, pues le vamos a ganar la batalla a él. Bueno, Bueno, hermanito, hermano. gracias. Entonces, aquí, cuando dice el subtítulo, tomó la forma humana, pero no la naturaleza pecaminosa. Entonces, para que se vea como grave decir naturaleza pecaminosa, le agregan la palabra corrompida. No, el Señor Jesús sí tomó la naturaleza humana pecaminosa, la tomó como la tenemos nosotros, que es esa naturaleza que tiene esa tendencia, esa debilidad, como por eso en Génesis 3:15 el Señor promete colocar enemistad, porque es que nosotros no tenemos enemistad natural hacia el pecado. El pecado gusta cometer ciertas, yo siempre pongo el ejemplo de la parte de alimentación, ¿sí? A uno les puede, en un comienzo, cuando comienza este cambio hacia la alimentación, pues se ve ciertas cosas y bueno, se recuerda el sabor y todo esto, porque esa es la debilidad que tenemos y el gusto que tenemos. El Señor debe colocar en nosotros esa enemistad hacia el pecado. Eso viene de afuera, es algo exterior. El Señor tuvo esa naturaleza pecaminosa, pero no corrompida.
Ellos le agregan esa palabra para poder justificar sus mentiras, esta doctrina de demonios. Bueno, entonces pasamos a la cuarta declaración. ¿Alguien iba a hablar? Hermanita Argenis, quizás veo que hay un micrófono abierto y hoy, para la gloria de Dios, nos ha estado acompañando en la clase el hermano de Perú, el hermano Celso Uriarte. Con él hemos estado en conversaciones hace meses atrás y bueno, hemos intercambiado experiencias, materiales y para la gloria de Dios está hoy con nosotros. Yo no sé si, hermano Celso, un feliz sábado, si usted tiene el micrófono abierto para hacer algún aporte o alguna pregunta. Adelante, hermanito. Eh, Muy buenos días, apreciados hermanos. Un gusto saludarlos a ustedes. Un feliz sábado. Gracias, hermano, por haber llegado al grupo. Yo creo que somos de la misma fe. Mis hermanos somos historicistas. Gracias porque hace 2 años atrás tomé la decisión de seguir al Señor en este ministerio. Y gracias a ustedes, hermanos, hermano Carlos, por haberme agregado y estoy participando, hermano, ahí del estudio que está muy interesante porque creo que necesitamos conocer bien todos los cambios que se han hecho hace años atrás, ¿no? Y gracias, hermano, porque yo creo que cada vez que estudiamos parece que como que mejor lo entendemos todos los cambios o conocer más acerca de la verdadera doctrina, en lo que es, o la verdadera enseñanza en lo que es la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que gracias, hermanos, continúe, hermanita, y pues más adelante podremos de repente eh, este, aportar algún comentario en cuanto al tema que se está tratando esta mañana. Amén, mi hermano, amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano, y bienvenido. Gracias, hermanita. Bueno, entonces, pues, nos hemos dado cuenta en las 3 declaraciones que hemos leído que la letra que está, nosotros la llamamos cursiva, ¿no? Que la resaltan en forma cursiva, es donde está lo que ellos quieren enfatizar, ¿sí? Por ejemplo, en la primera, ellos están enfatizando, Cristo tomó la humanidad tal como Dios la creó. En la segunda, comenzó donde el primer Adán comenzó. En la tercera, tomó la forma humana, pero no la naturaleza pecaminosa corrompida. Vamos a la cuarta, donde la letra que está en cursiva, ellos quieren es demostrar que eso está significando que tomó la naturaleza humana sin pecado de Adán. Y dice, cuando Cristo inclinó su cabeza y murió, Él llevó los pilares del reino de Satanás con Él a la tierra. Él derrotó a Satanás en la misma naturaleza sobre la cual Satanás en el Edén obtuvo la victoria. Entonces, ahí esto está significando lo que dice el subtítulo. Tomó la naturaleza humana sin pecado de Adán. Porque cuando él derrotó a Satanás en la misma naturaleza sobre la cual Satanás en el Edén obtuvo la victoria, ¿qué naturaleza tenía Adán en el Edén? Inmaculada. Inmaculada, y está diciendo que él derrotó a Satanás en esa misma naturaleza, la Inmaculada, y por eso colocan ese subtítulo. Tomó la naturaleza humana sin pecado de Adán. El enemigo estaba vencido por Cristo en su naturaleza humana, pero no la pecaminosa, sino la Inmaculada, según ellos. El poder de la divinidad del Salvador estaba oculto. Eso lo hemos estudiado. La divinidad, el Señor no dejó nunca de ser Dios. Su divinidad, su naturaleza divina estaba oculta, dice las citas que hemos leído, estaba revestido, o sea, la divinidad se vistió de humanidad. Él venció en la naturaleza humana, descansando en Dios para obtener ese poder.
Pero ¿en cuál naturaleza humana dicen ellos que venció? En la naturaleza humana sin pecado de Adán. Vamos entonces a la Eh, quinta declaración. Sí, hermano. hermana Argenis, note usted y apreciados hermanos, noten que estas citas que están torciendo la verdadera naturaleza humana de Cristo están escritas, por ejemplo, aquí en en el instructor juvenil, en señales de los tiempos. Entonces noten que esto a nosotros nos dice que debemos leer los escritos de los pioneros, pero con una lupa, una lupa. Si estos escritos no están de acuerdo con la doctrina pura, pues sencillamente tenemos que desecharlos. Por ejemplo, en este punto número 3, enseña el instructor juvenil que Cristo tomó la forma humana, pero no la naturaleza pecaminosa corrompida. Eh, Hay una pregunta que quisiera hacer. ¿Qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría que Cristo haya vencido a Satanás, que Cristo haya vencido la tentación, que Cristo haya vencido el pecado, si Cristo hubiera tenido una naturaleza diferente a la nuestra, una naturaleza inmaculada? ¿Qué sentido tendría? Ambos perdidos. Exacto, hermano. Mire, nosotros tendríamos pretexto para decirle al Señor, Señor, yo no pude dejar de pecar porque, pues como yo era diferente a ti, tú lo venciste a Satanás y resististe porque tú tenías otra naturaleza inmaculada. En cambio, yo tengo una naturaleza caída. ¿Tendría sentido que la Biblia diga, o que el mismo Señor Jesús diga, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido? ¿Tendría sentido que el Señor nos diga a nosotros que debemos vencer así como Él venció? Si Él tuviera una naturaleza diferente a la nuestra, ¿qué sentido tendría que nos diga que seamos vencedores si nosotros estaríamos en desventaja? Pero Él tomó la naturaleza humana y nuestra carne y nuestra sangre, y estando en nuestra condición humana caída, venció. Esto no quiere decir que Cristo haya pecado o que esté lleno de pecado. No, afortunadamente hemos estudiado que las pasiones que Jesús hereda de María, esas pasiones no las cultiva y no se convierten nunca en pasiones bajas. Correcto. El Señor Jesús nace con pasiones y propensiones, pero gracias a Dios y a la educación que recibe de su madre, a la oración, a la comunión con Dios, Él mantiene esas pasiones y esas propensiones controladas, no se corrompen, no peca. Lo que sí sucede en nosotros, que nosotros nacemos con pasiones y propensiones, las cultivamos para el mal y se convierten en pasiones pecaminosas que nos llevan al pecado, a transgredir la ley. El Señor Jesús es presentado en la Biblia como el Cordero sin mancha y sin contaminación, como el que no hizo pecado ni hubo engaño en su boca. Pero él nació con pasiones y propensiones que nunca se convirtieron en pecaminosas porque él no las cultivó para el mal, pero heredó de María esas pasiones. Entonces, no tendría sentido, hermanos, que Cristo nos diga, venzan así como yo vencí, si él hubiera tenido una naturaleza diferente a la nuestra. Pero cuando él nos dice, venzan así como yo vencí, nos está diciendo, yo vencí estando en su misma naturaleza caída, y el poder con el que yo vencí les puedo otorgar a ustedes para que venzan. Sin mí nada podéis hacer.
necesitan aferrarse de mi mano. Yo para eso descendí hasta la tierra y los encontré en el lugar donde ustedes estaban, en una naturaleza caída. Y estando en esa naturaleza he vencido, y por eso esa es la victoria que vence al mundo. Y yo he venido a deshacer las obras del diablo. Y nosotros podemos, con la ayuda de Dios, en el transcurso del tiempo, en el proceso de la santificación, adquirir un carácter a la estatura de la medida de Cristo, para que cuando el Señor venga, solamente cuando el Señor venga, entonces esta naturaleza caída sea transformada de corruptible en incorruptible, de mortal a inmortal, y entonces sí podamos nosotros ser llevados al cielo, ya siendo transformados. Por ahora, mientras estemos en esta tierra, hemos de conservar esta naturaleza humana caída, pero con la ayuda de Dios debemos ser vencedores con el poder que Cristo otorga. Si nosotros no aceptamos que podemos ser vencedores aquí y ahora, entonces abrazamos la doctrina de demonios de la Corporación Adventista de que no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga, por la sencilla razón, dicen ellos, de que nacemos pecadores, se cierra la gracia, el tiempo del cierre de la gracia nos sorprende en pecado, Ujú. Sí, el señor. y entonces seguiremos pecando y nos perderemos. Creo que alguien Hermano, iba a opinar. sí. Voy a, hermanita Dalila, regálame un segundito. Es que el tiempo se nos ha ido Ujú. y no me gustaría ser como tan alargado en los comentarios. Hermana Argenis, yo creo que podemos ir haciendo el cierre Ujú. hasta las unos 6 minuticos más, y podemos quizás dejar iniciado la otra opción. Adelante, hermanitas. Bueno, hermano. Entonces, tampoco tendría, como decía nuestro hermano Carlos, tampoco tendría sentido el que exista un santuario celestial, ¿no? Por eso ya se habla en la corporación de que muchos están creyendo de que no hay un santuario celestial, que todo el cielo es el santuario. No tendría sentido que existiera un juicio investigador, pues si todos vamos a llegar a la misma condición de pecadores, porque eso es lo que están afirmando acá. Entonces dejaría de tener sentido todo lo que hace parte de los pilares de nuestra fe. ¿M? Entonces, por eso el autor del libro creyó que era muy importante que tuviéramos presente palabra por palabra de esta declaración original como apareció en la revista Ministry de 1956. Y esta declaración tiene un encabezado que dice, tomó la naturaleza humana sin pecado de Adán antes de la caída. Este encabezado que aparece en la revista Ministry y el encabezado que vamos a ver más adelante, que aparece en el libro Preguntas sobre Doctrinas, ellos mismos en el libro Preguntas, los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina, un libro importantísimo en el mundo adventista, pero que muy pocos han tenido la oportunidad de tenerlo en su mano e irlo leyendo. En ese libro dice que este encabezado número 3 ha sido considerado problemático porque implica que Elena de White creía, ahí están queriendo mostrar que Elena de White creía que Cristo tomó la naturaleza eh, sin pecado de Adán antes de la caída, cuando en realidad lo hemos comprobado a partir de del estudio de la sección 3 de 100 años de Cristología, de que ella afirmó todo el tiempo lo contrario. Entonces, continuaremos con las 6 restantes declaraciones que
hacen parte de esta publicación de 1956 en la revista Ministry, solamente enfocado en la parte de la doctrina sobre la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, muchísimas gracias Hermana por, Melissa, quería hacer el hermana último Ángela. comentario corto. En Primera de Pedro 2, 21 y 22 dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, ¿sí? Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces nos dice que nos da ese ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, ¿sí? Muchos niegan que debemos de seguir el ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque al negar la verdadera naturaleza de Cristo, entonces están diciendo que Cristo tuvo una naturaleza distinta, pero y como nosotros tenemos una naturaleza caída, no podemos dejar de pecar, por lo tanto no podemos seguir su ejemplo. Y entonces se mueren de rabia cuando uno dice que hay que seguir el ejemplo de Cristo. ¿Y por qué? Porque ellos afirman esta herejía, que nosotros tenemos naturalezas caídas y él no la tuvo. Gracias, hermano. Y si es así, pues Él no puede ser nuestro ejemplo, ¿no? No podemos seguir las Así es. pisadas de alguien que no es nuestro ejemplo. No puede ser tampoco el representante de la raza, como lo dice acá, el representante del hombre, porque no está, no participó, no vivió por experiencia propia lo que es tener esta naturaleza humana caída. Entonces, hermanos, muchísimas gracias por su participación acá en esta escuela sabática. Con la ayuda de nuestro Dios, nos reuniremos el próximo sábado para continuar con las declaraciones que aparecieron en 1956 de la revista Ministry. Acordémonos que esta época, esta fecha, 1956, 1955 y alrededor de esta fecha, es algo histórico, las reuniones que se tuvieron estos líderes, estos pocos líderes pensantes, como lo dijimos la vez pasada, se consideran pensantes, con estos ministros evangélicos calvinistas, y como producto de esas reuniones, pues sale este famoso libro, Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrinas, y que en el mismo libro, diga que los autores de este libro se sintieron tentados a evitar en su recopilación algunas de las contundentes declaraciones de Elena de White. En lo que acabamos de leer en esas 3 declaraciones de la revista Ministry, ¿hay alguna declaración contundente de Elena de White? No la hay, porque si las hubieran colocado no podrían, a menos que las hubieran arreglado, porque esa fue la metodología, arreglarlas cuidadosamente y enfatizar lo que ellos querían, ¿cierto? Y que en el mismo libro también digan que hay desgraciadamente elementos de traición, hay manipulación de datos y falsedades, pues son ellos mismos los que están diciendo lo que ocurrió con estos escritos, tanto de las declaraciones en la revista Ministry como en las declaraciones que vamos a leer en el libro de preguntas sobre doctrina. Entonces, hermanos, Dios les bendiga, Dios nos guarde y nos ayude a estar el próximo sábado aquí en la escuela sabática. Y para terminar, vamos a arrodillarnos para orar. Gracias, hermanita, por esa clase tan productiva. Mejor dicho, es muy buena, es como muy, ¿cómo le explico? Tiene mucha sabiduría en el momento de explicarla. Gracias, hermanita. Gracias a Dios, hermana. La gloria y la honra sea para nuestro Señor, que nos ha permitido, siempre lo reitero, que tengamos en nuestras manos estos libros, estos documentos, que nos han ido fortaleciendo la fe, y como decía nuestra hermana Dalila, nos está mostrando cuán
Grande ha sido el Señor, su misericordia, para que no caigamos en estas doctrinas de demonios. Bueno, entonces vamos, hermanos, a orar. Amén, hermano, que la gloria y la honra sea para Dios y que siempre que vayamos a empezar la escuela sabática, invitemos al Santo Espíritu de Dios para que Él nos haga entender las verdades eternas que debemos aceptar. Y la unja a usted y al hermano, a todos los que hagamos parte de esto, para que lo que hagamos y digamos sea dirigido por Él. La gloria y la honra para el Dios del cielo y el Espíritu Santo y nuestro amado Jesús. Amén, hermana. Soberano Señor y Padre nuestro, aquí de rodillas, sus hijos, dando gracias por permitirnos participar de esta escuela sabática, por darnos este privilegio, Señor, de estar estudiando la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo en la doctrina real, verdadera, pura. Gracias, Señor, por extendernos la vida, tiempo de gracia, por permitir estos recursos que nos han permitido durante estos años reunirnos en, en esta sala de Zoom. Gracias por las personas que han conocido el canal, han escuchado los estudios y se han unido a este grupo. Gracias por los hermanos que están en diferentes lugares del planeta con el mismo deseo, con el mismo anhelo de buscar a Dios de todo corazón y de conocer la pura verdad, la verdad que une, la verdad que salva. Muchas gracias, Señor, las damos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogándole que también sea el Santo Espíritu el que siempre nos una, nos conceda sabiduría, nos conceda entendimiento y sea también para nuestro hermano Carlos ahora en el siguiente estudio. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, Dios. Amén. Damos gracias a Dios por esta escuela sabática. Gracias a los hermanos que han estado atentos con sus aportes, escuchando también. Dios mediante, el próximo Santo Sábado continuaremos estudiando al verdadero Cristo de la Biblia y del espíritu de profecía. Yo quiero aprovechar el momento también para saludar al hermano Carlos. Hermano Celso, no sé si el hermano Carlos Laureano es el profesor, compañero suyo que estudia, o es quizás el hermano de otra parte de Perú. Me gustaría saber, por favor, hermano Carlos, activar su micrófono. Permítanos saludarle, desearle el feliz Santo Sábado a usted, a su familia, y déjenos saber, por favor, de dónde se conecta. Adelante, hermanito. Hermano, muy buenos días, feliz sábado. Amén, gloria a Dios, igualmente, hermano. Acá, hermanos, yo estoy acá, un grupo de hermanos acá en Lima, la capital de Perú. Desde Lima, la capital de Perú. Ajá, hermanito. Sí, sí, hermano, sí, sí. Ah, bueno, claro que sí, hermano. Nos alegra mucho que esté con nosotros compartiendo este estudio. Esperamos que sea de bendición para todos y bueno, vamos poco a poco afianzándonos en la verdad y bueno, nos alegra mucho que hoy haya estado con nosotros, usted y todos los hermanos que de alguna manera han participado de este estudio. Que el Señor lo bendiga, un feliz santo sábado, hermano, a usted y a los hermanos que han estado con nosotros. Sí, hermano, gracias, hermano. Con mucho gusto. Bueno, hermanos, mientras entonces disponemos para el segundo servicio en el tema que vamos a presentar, vamos a escuchar un par de alabanzas para la honra y la gloria de Dios. Entonces.
en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Arrecifes hay que marcando van el sendero triste de muerte cruel, donde vidas mil naufragando están sin tener un ancla ni timonel. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. En las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción, nuestra barca cruza la inmensidad, si el Señor llevando la protección. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Siervos de Dios, la trompeta tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo doquiera anunciar, Cristo muy pronto